Diferente. TVX, una televisión diferente. Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo y lo puede ver a través de www.canaltvx.com. Me da gusto saludar a nuestros analistas de siempre, licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenido, gracias por seguir con nosotros. Y el licenciado Uldarico Canto Taracena, muy buenas noches, licenciado, muchas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, trataremos de comentar, a mí sí me gustaría, tenemos el audio de lo que pasó con la licenciada, o la relatoría más bien, de lo que pasó hoy con la licenciada Verónica Pérez Rojas, en la voz de nuestro director de noticias, Ángel Antonio Jiménez, quien nos va a relatar más o menos qué fue lo que pasó. Les adelanto un poco. Esta diputada se esperaba que hoy renunciara al PRD, no lo hizo, se espera que lo haga mañana, pasado, los próximos días, incluso puede ser hasta una estrategia, porque además se pensaba que esta diputada, Verónica Pérez Rojas, se iría en dado caso a Morena, pero realmente parece ser que se pasa a las filas del Partido Verde Ecologista y contendrá por bajo, digamos, esta coalición de PAN Partido Verde. A ver, un momentito más para oír directamente a la diputada Verónica Pérez Rojas. Prosiga con su lectura. También hay algunos actores políticos que han saltado de alegría por la noticia del dictamen contrario a las comunidades y sus familias, porque a eso le apostaron. Comunidades de Nacajuca y Jalpa de Méndez. Estos representantes populares los dejaron abandonados a su suerte cuando les pidieron su apoyo. Se convirtieron en cómplices de Pemex y verdugos de sus paisanos, de sus hermanos de raza. Han de pensar que con la venta, porque no son donaciones, de cementos y otras chucherías, la gente va a volcarse a votar a su favor. Ahora que pretenden un cargo nuevo, en pocas palabras, le dieron la espalda a sus pueblos. Pero no adelantemos. No nos adelantemos, compañeros. No adelantemos vísperas. Lo vivirán en carne propia el próximo 7 de junio. Ese será el día de ajuste de cuentas y el pueblo que es sabio pondrá a cada quien en su lugar. Bueno, pues ahí escuchamos precisamente lo que mencionaba ayer la diputada Verónica Pérez Rojas, donde sin mencionar nombres, realmente critica a los diputados de Cárdenas, Rafael Acosta, de Jalpa de Méndez, Francisco Javier Cabrera, y Nacajuca, Uriel Rivera, que hayan dado la espalda a los paisanos y a sus hermanos,
porque recuerden que estos diputados junto con ella estaban al frente de la lucha esta porque pagara Pemex por este accidente, llamémosle así, del Terra 123, pero ella acusa que estos 3 diputados se vendieron, a cambio, dice ella, de cemento y de otras chucherías, y que le dieron la espalda al pueblo. Y acusa que este 7 de junio el pueblo se los va a cobrar cuando vayan a tener que votar, porque se habla que es precisamente estos 3 diputados van a ser candidatos a algo y que ella dice aquí, como pudimos escuchar, que se lo va a cobrar el pueblo el 7 de junio. Bueno, aquí hay una situación con esta diputada Verónica Pérez Rojas y también con Rosalinda López Hernández. Las dos pertenecientes eran diputadas por el PRD en el Congreso local. Rosalinda, de plano, ya lo dimos a conocer aquí, el mismo día que presenta su carta de renuncia al PRD, aunque no hemos oído de Rosalinda una declaración de cuál es su postura con respecto a la bancada del PRD en el Congreso del Estado, porque puede no pertenecer al partido, pero sí pertenecer a la bancada. Podría ser. En el caso de Verónica, todavía no renuncia al PRD, pero lo que se suponía que podría desbalancear esta mayoría que mantiene el PRD en el Congreso local y que le permite tener el control propio de la Cámara, pues parece ser que no se va a dar, porque dice la diputada Neida Martínez, que ella ha tenido pláticas directamente con la diputada Verónica Pérez y le dice que no dejará la bancada del PRD. Por lo tanto, dice Neida Martínez, que no habrá necesidad de modificar el máximo órgano legislativo del Estado. Pero aquí tenemos lo que dice la diputada Neida Beatriz García Martínez, que es la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. No sé si tenemos... Yo creo que ella trae alguna aspiración, es una persona que ha estado muy cerca de nosotros, en lo personal y en la fracción. Ella sigue sumada aquí con nosotros, me hizo llegar en la fracción aquí en el Congreso, ¿no? Sus cuestiones partidistas pues son afuera, ella decidirá qué hacer, lo que crea conveniente. Sí, claro, hay varios escenarios, están todos ya consensados, ya todos hemos estado estudiando y bueno, sí, nosotros seguimos aquí al frente hasta que sea necesario y hasta donde se pueda. Bueno, esa es la voz de la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Neida Beatriz García Martínez, porque también se hablaba de que si perdían estos 2 votos dentro del PRD, bueno, también había un posible plan B del propio PRD, que era cooptar 2 nuevos diputados, como es el caso de Bosch, de Patricio Bosch, que se pasa del Verde, se hizo, creo, independiente, pero que podría captarlo la fracción, la bancada del PRD, asimismo el diputado del PT. Feliciano Calzada, se puede, bueno, esto pues obviamente son movimientos pues que no se dan con mucha frecuencia, al menos aquí en Tabasco en el Congreso del Estado, más los que vengan, ¿no? Porque ya vendrán algunos movimientos, se dice, se rumora por ahí, pero se puede renunciar a un partido y pertenecer a la bancada. Yo tengo entendido, no se puede. O sea, pero no es necesario... confusión la presidenta. Pero no es necesario pertenecer a un partido, o ser miembro de un partido para pertenecer a esa bancada. En el momento en que él presentó su renuncia al partido que lo postuló y lo hizo ganar, en ese momento él ya no pertenece al PRD. Él puede votar por quien sea, inclusive por el PRD, pero no quiere decir, como la confusión de la presidenta, de que ella sigue perteneciendo a la bancada. No, eso no es posible. Fíjate que, bueno, yo tengo ahí mi duda, por eso te hacía la pregunta directamente,
Porque cuando tuve el honor de ser diputado federal, yo no estaba afiliado al PRD. Y sin embargo pertenecía yo a la bancada del PRD en el Congreso. Es decir, yo no era un miembro del PRD, pero sí pertenecía a la bancada. Sí, pero ¿qué sucedió cuando renunciaste a la bancada? No renuncié a la bancada. Nunca. Nunca renuncié a la bancada. Sí. Yo terminé siendo diputado federal, terminé dentro de la bancada del PRD, aunque nunca fui miembro del PRD, porque yo fui un candidato externo. Sí, bueno. Ahí no hay problema porque realmente tú obtuviste el espacio de la diputación a través del propio partido. Claro, del PRD. Del PRD en este caso. De manera natural eres producto de la bancada, porque el cargo te lo da el partido. ¿Sí? Independientemente que tú hayas tenido, por ejemplo, de la sociedad civil, de otro partido, en automático te constituye como parte de esa bancada. El problema es cuando tú, siendo ya miembro de esa bancada, ya renuncias. Pero ella renunció al partido, es decir, no es miembro ya del partido. Sí, como lo era yo no era miembro del partido. Sí, pero aquí en este caso ya ella renunció al partido, por ejemplo, en automático ya no pertenece. Pero es que yo no sé si es en automático, es decir, en automático ya no pertenece al partido. No a la bancada. Ni a la bancada. ¿Sí? Puede votar, por ejemplo, puede coincidir o sea, puede tener acuerdos ya con la fracción. Es decir, yo ya no comulgo con tu partido, pero ya sin embargo yo voy a comulgar sobre todo en las cuestiones de la votación. Yo cuenten con mi voto. Claro. Él ya viene siendo un candidato independiente. Él ya no tiene partido. Sí. Así que dijo mal esta muchacha de que va a seguir perteneciendo a la bancada. No, va a seguir votando con nosotros, eso es otra cosa. Okay. Pero él puede votar por el PAN, ella puede votar por el Verde, otro por quien sea, o por el PRD. Ok, era una duda que yo tenía porque a mí no me quedaba claro si se podía pertenecer a una bancada aunque ya no se perteneciera a ese partido. Ahora, ¿qué sucedió en tu caso? No te afiliaste al PRD, pero el PRD sí te dio la nominación y el registro. Y mantenía la congruencia con el partido. Claro, eso es la congruencia. Aquí no puede haber congruencia. Si ya no soy perredista, ¿por qué sigo siendo en la bancada del PRD? Pues no es posible. Puedo seguir en la bancada del PRD, pero como candidato independiente. Sí, creo que debe de haber otros casos y haber una especie de antecedentes o jurisprudencia en dado caso de esto, no lo sé. Sí. Me parece una figura extraña. De hecho, en la reforma... Me parece una figura rara, pues, al menos no muy común, ¿no? Tan raro que mientras una renuncia al PRD y se va al Verde Ecologista, aunque no lo diga todavía, el del Verde Ecologista se va al PRD. Sí. Bosch, en el caso de Bosch. Fíjate que en la reforma reciente de política electoral que se hizo el año pasado, se planteó incluso que en el caso de los diputados plurinominales, que son productos de un listado nominal, en este caso que de un partido... Eso sí pertenecen al partido. Pero digo, entran en el escenario de que muchas veces renunciaban del partido y de la fracción. Verbigracia, por decir un ejemplo, el caso en Tabasco, recordemos por ejemplo Humberto Mayans fue diputado federal plurinominal y después que el PRI le había otorgado el cargo de ser diputado por esta vía, renunció al PRI y se declara, por ejemplo, ya de independiente y de otro partido. En el caso, o sea, que PRD, se llevó la diputación. Aquí en el planteamiento que se hace ya ahora en la reforma es que quien renuncie en este caso, ya siendo plurinominal, en automático tendrá que subir el suplente. Sí, claro. Esa es otra de las controversias, porque las plurinominales, por decir algo, sí le pertenecen al partido. O sea, yo no, si a mí me hacen plurinominal y ya protesté como diputado federal y después quiero renunciar, bueno, me puedo retirar yo, pero yo no puedo quitarle ese espacio que ese escaño que lo ganó realmente el PRD producto de los otros votos, no de mi voto que yo le proporcioné, sino el producto de los otros votos. Por eso
ese espacio, ese escaño, esa curul, le pertenece a un partido político, no se la puede llevar ahora al partido que yo quiera, porque es producto de una votación y es producto de la votación que se le otorgó en esa circunscripción a ese partido, no porque hayan votado por tal candidato. Ahí es donde estaba esa controversia. Y es lo que pelean los partidos, es decir, bueno, tú te puedes ir como persona a donde quieras, pero el espacio, esa curul, sigue siendo mía. Y ahí está la controversia. Yo creo que aquí puede haber también una controversia tal vez similar. Bueno, sí, de hecho, por eso el ejercicio permanente que existe en las reformas, incluso de la Constitución, es, bueno, producto de lo que las vivencias que vamos teniendo, bueno, pues nos vamos desarrollando en la vida social, política, económica, y se van generando controversias que a la par, cuando se dan estos puntos de vista, bueno, se requiere ya estudios y se requiere planteamientos, por ejemplo, para hacer reformas políticas, como en este caso. Y de ello se ha dado el caso ahora de las reformas políticas recientes, donde ya se plantearon una serie, como el caso de las candidaturas independientes, como el caso de las diputaciones, una serie, inclusive había el caso del PRI, que decía, bueno, vamos a quitar los diputados plurinominales, o por lo menos vamos a quitarle 100 diputados. Y bueno, pues ahí la Suprema Corte pues también no permitió que se diera este cumplimiento presidencial de candidato, y estamos ahorita precisamente en que, bueno, pues en la necesidad también de readecuarnos a una nueva realidad. Si hoy tenemos competencia política, pues hasta cierto punto las pluri pues pudieran ser que ya dejaran de existir. Antes se hizo porque, bueno, no había de alguna manera oposición, en este caso un partido mayoritario que era el PRI. Ahorita que ya hay competencia, pues ya las pluri pues se requieren realmente también ya entrar a un nuevo replanteamiento. Sí, salen sobrando. En la medida en que se han venido presentando estos casos particulares que no están previstos por la legislatura, por la legislación, en la que el candidato que renuncia, pues que no se lleve su diputación. Claro, bueno, porque no le pertenece, porque no la ganó él con votos. No la ganó, así es. Bueno, el caso es que estas experiencias y estas prácticas es lo que van a llevar a las reformas legislativas para que todas estas lagunas jurídicas se subsanen, es decir, se cubran, y eso es lo que en la práctica que se viene presentando es lo que en la jurisprudencia es la costumbre es fuente de derecho. Claro. ¿No? En la medida que esto se va presentando, que nunca antes había existido, en ese momento la costumbre es lo que va a hacer que se reforme como fuente de derecho, pero además que se recoja y se aplique. Claro. En fin. Bueno, pues ya veremos de todas formas qué pasa y ya veremos cómo queda conformado, en dado caso, la Junta de Coordinación Política. De todas maneras, ya Congreso del Estado. Como dicen, ahí ya tienen el plan B. Ya parece ser que el plan ya B, tienen, ¿no? Con Bosch y con... O sea, sin quitarlo de sus respectivos partidos, o sea, no van a quitar a lo mejor a Bosch del Partido Verde o de Ser Independiente o el otro del PT, no lo van a, pero lo van a, digamos, lo van a obtener el voto, sí. Y de esa manera pues van a tener el consenso para seguir siendo mayoría. Claro, muy bien. Bueno, pues otra noticia que seguramente va a impactar mucho aquí en Tabasco es desafortunadamente una mancha más a este gobierno de Arturo Núñez. ¡Qué barbaridad, qué vergüenza! En el noticiero de hoy, y vamos a ampliar la nota después de un corte comercial, pero les adelanto que en el noticiero de hoy de Loret de Mola, en entrevista que le hacía al auditor superior de la Federación, a Juan Manuel Portal, señaló el auditor superior de la Federación que Tabasco está entre los 3 primeros lugares de malos manejos de recursos federales. ¡Qué barbaridad! Y se habla
de que 6.619 millones fueron enviados por la Federación a la Secretaría de Planeación y Finanzas. Se identificaron recursos no ejercidos por el orden de más de 105 millones. La Auditoría Superior le pide al gobierno del Estado aclare y proporcione la documentación que acredite el ejercicio de los recursos correspondientes al año 2013. Así que tenemos un Arturo Núñez que muy bien le podríamos aplicar aquella frase de que el burro hablando de orejas cuando criticaba a la administración de Granier. Volvemos después de un corte y vamos a ampliar mucho más esta información. De frente a Tabasco. De la naturaleza lo tenemos nosotros. Fruta, paletas y helados gourmet, elaborados artesanalmente con frutas naturales y con manos tabasqueñas. Paletas de galleta Oreo, kiwi, rellenas de fresa, choco chips y mucho más. Visítanos en calle Paseo La Ceiba, número 102, Colonia Primero de Mayo, en el interior del Parque Tomás Garrido Canaval, cerca del área de juegos, y en la calle Zaragoza, frente a Fidencia, en el centro de Villahermosa, Tabasco. En Comalcalco, en la calle 5 de Mayo, número 109, en Plaza Guayacán, en los corredores del Parque Juárez. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. TVX, una televisión diferente. Nuevo enfoque, nuevo estilo, nuevas energías, una radio sin fronteras, nuevas energías, XEBX. Nacimos grandes, somos la Grande de Tabasco. Amigos, con este segundo bloque de Frente a Tabasco, y tal como les anunciábamos en el segmento anterior, pues resulta que una nota que se dio hoy a nivel nacional en una entrevista del noticiero de Loret de Mola al auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, pues menciona ahí que Tabasco es uno de los 3 estados donde hubo, por decir algo, mala administración de los recursos federales. Oigamos la nota completa y después les damos algunos adicionales, por favor. Adelante, si tenemos audio y video.
Y sobre este tema, en contraportada de Radio Fórmula, habló contigo Carlos, el auditor Portal Martínez. Explicó en qué estados han sido detectados los peores manejos de los recursos públicos, con prácticas que consisten, entre otras cosas, en rebotar el dinero entre las cuentas. ¿Para qué? Para hacerlo perdedizo. Primero Tabasco, en el pasado, Michoacán y ahora Veracruz. Veracruz está muy complicado. Tiene muchísimos recursos metidos en esa cuenta concentradora y esperamos que sigan haciendo una depuración y reintegrando los recursos a los fondos correspondientes. Quizá estemos hablando inclusive de Hidalgo, Sinaloa, creo que Oaxaca, que siempre ha sido Chiapas. Prácticamente. ¿Quiénes lo hacen bien? Yo creo que los que hacen mejor esto son estados como Campeche, como Yucatán, Puebla, Querétaro. Querétaro va siempre adelante de los demás. ¿Quién más? Durango. La voz del Auditor Superior de la Federación en una entrevista que le hacía directamente Carlos Loret de Mola para su noticiero de Radio Fórmula a nivel nacional. Y al primer estado que menciona es precisamente a Tabasco. Y es que se habla, eso lo publica Carlos Loret de Mola hoy en el Universal, se habla que el mecanismo que utilizan estos estados para el desvío de los recursos le denominan el efecto licuadora, es decir, porque la Secretaría de Finanzas Estatal deposita en la misma cuenta concentradora tanto los recursos federales como los recursos locales. ¿Con qué objeto los depositan en la misma cuenta concentradora? Para que se fundan en una sola cuenta y se le pueda perder el origen. Simplemente se diluyen los orígenes y los destinos planeados para ese dinero. Sencillamente se va retirando lo que se va necesitando, que lo mismo es para pagar los sueldos de los doctores o los maestros, o adquirir nuevas camionetas para el jefe, o comprar votos. Así se dijo en ese noticiero. Esto, pues a mí me parece muy grave, Feliciano Calzada. Sí. ¿Qué comentario podemos hacer? El efecto licuadora o técnicamente concentradora, la Secretaría de Finanzas o las Secretarías de Finanzas la llaman la caja concentradora de los recursos, es decir, meter todo en un paquete, y en el caso de una exigencia de parte de la Federación, en eso es decir, aquí está el dinero, cuando lo deberían de tener perfectamente delimitado. Separado. Claro. Esta es una cantidad de que son 600 millones de pesos, son 6,000 millones de pesos, y son para tal cosa. Y además viene de la Federación, pertenece al ramo 33, pertenece al ramo fulano de tal, etcétera. Esta otra y así. En el momento en que todo está en el paquete, cuando Hacienda reclama algo, dice, aquí está el dinero. Pero no se puede en un momento decir, bueno, apártame uno y otro para saber si está completa toda. No, habría que hacer una auditoría de mucho tiempo, para lograr detectar que hay problemas, ¿no? Bueno, pero hay otra cosa más grave todavía. Resulta que cuando la Secretaría de Hacienda reclama y audita, entonces hace señalamientos y encuentra desvíos o falta de aclaraciones, etcétera. En ese momento, el dinero se muestra o de acuerdo con la contabilidad se exhibe la documentación, pero lo más importante es el dinero el que dice, aquí están las cuentas de los bancos. Muy bien, en ese momento se le autoriza su cuenta a esa secretaría o a ese gobierno. Pero la Hacienda dice que ya ha pasado en varios estados en los que al poco tiempo encuentran que cuando ya fue autorizada y aprobada la cuenta, en ese momento encuentran que el dinero ya lo volvieron a desviar. ¿Ah? Entonces es la misma historia. Nada más que ahora el desvío es ya me auditaste
y me autorizaste la cuenta. Entonces, ahorita la Secretaría de Hacienda está planteando que no debe autorizarse la aceptación de la cuenta hasta que ellos no hayan llevado a su destino el dinero para lo que estaba planeado. Para lo que fue etiquetado. Así es, para que no lo puedan regresar. Porque ellos dicen, ¿te falta dinero? Sí, aquí está el dinero. Así que autorízame lo que ya está claro. Muy bien, te lo autorizo. Y ya con la autorización, que tiene un nombre especial, es la aprobación de la cuenta, ¿no? Ajá. En ese momento, de acuerdo, pero al poco tiempo descubren que el mismo dinero ya lo volvieron a tomar para desviarlo. Y entonces dicen, no, pues ya me autorizaste, sí, pero ese dinero en paquete no puede manejarse como lo están haciendo, sino que ahora en adelante la Secretaría dispone o propone que el dinero, solamente la cuenta se va a autorizar cuando hayan acreditado que lo invirtieron para lo que fue señalado el dinero. Eso está muy bien, porque de esa manera sería más transparente el manejo de los recursos, claro, cosa de la cual esta administración de Arturo Núñez aquí en Tabasco pues carece de total transparencia del manejo de los recursos, y cada día que pasa, bueno, se le descubren más cosas de esta opacidad y de esta falta de transparencia en el manejo precisamente de los recursos a Arturo Núñez Jiménez. Ularico Canto. Bueno, como ya comentaban ustedes, el término técnico de la forma en que opera este ejercicio administrativo del manejo de los recursos, y en donde pues hacen ahí todo el efecto que le llaman licuadora para que puedan, dijéramos, utilizar los recursos y perderlo. A mí me llama mucho la atención algo también en la que observo del caso del fiscal de la Federación, porque dice y señala, bueno, ¿cómo puedes parar esto? O sea, para que ya no sigan haciendo este ejercicio. Y él mismo dice, bueno, este ejercicio nocivo, dice, bueno, tenemos una forma ya de pararlo. Es decir, dice, no te doy más recursos hasta que no me demuestres y me des todo el papeleo de que exactamente aplicaste este recurso a lo que se supone que ya estaba previsto. Me llama mucho la atención porque es sorprendente esta declaración, decir, bueno, yo ya no te voy a dar dinero hasta que me demuestres la documentación y te lo gastaste, cuando aquí se debería aplicar la ley. Es decir, ¿dónde está la sanción? Vamos a llevar la investigación, porque si hay desvío de recursos ya es un delito, y realmente en el caso de utilizar o el desvío del recurso federal, pues es un delito muy grave. Recordemos que ya muchos funcionarios, sobre todo alcaldes, han sido puestos a disposición de las autoridades, incluso han estado presos por haber desviado o haber utilizado un recurso público para otros propósitos, porque el recurso federal es muy delicado. Si por ejemplo se te etiqueta un recurso para carreteras y tú lo utilizas, por ejemplo, para luminarias, en automático ya es un delito, aunque tú demuestres que bueno, que el dinero lo utilizaste para la práctica que no te lo robaste, sino que en verdad sí, no. Para la Federación no se puede comprender al respecto, porque dice, tú me lo pediste para mantenimiento, reparación o para cuestiones de infraestructura carretera. No era el propósito de otra. Así que por lo tanto, tú no me puedes desviar ese recurso, y en automático entra la sanción y la penalización. Y si se sigue la investigación, bueno, pues llegamos a un delito. Por lo tanto, la autoridad debe ser puesta a disposición, en este caso ya de la ley. Por lo tanto, aquí lo que yo creo que es necesario que se lleve a cabo la investigación hasta sus últimas consecuencias, porque los tabasqueños, yo creo que no podemos contentarnos con decir, bueno, como ya el gobierno, pues ya como hizo, dijéramos,
un mal manejo, ya la federación no nos va a mandar dinero, pues vamos a tener más problemas. ¿Por qué? Porque ya no nos van a llegar más dinero. Nosotros lo que estamos exigiendo es, bueno, a ver, que se demuestren que se utilizó esos recursos y la federación que aplique la investigación pertinente para que de alguna manera los tabasqueños tengamos la certeza, primero, si alguien incurrió en un delito, que se sancione, y segundo, bueno, pues que la federación nos siga mandando recursos, porque hay muchos problemas en Tabasco que tenemos que resolver, ¿no? Creo que tienes mucha razón, Guldarico, porque una cosa es que se esté haciendo o se haya hecho un desvío de los recursos federales que se hayan enviado, y eso es lo que se debe de investigar y en dado caso sancionar, pero no debe ser, la sanción no debe ser castigar con no mandar más dinero, porque estás afectando otros programas que no tienen nada que ver con ese desvío. Y estás castigando al pueblo, no. Y estás castigando realmente a quien no tiene la culpa. Estás castigando al pueblo porque lo estás privando de que el gobierno pueda llevar a cabo ciertos proyectos que ya estaban destinados esos recursos. La solución no es cerrar la llave como normalmente se habla, se dice. No es cerrar la llave y dejar de mandar los recursos, no. Que sigan llegando los recursos que estén debidamente etiquetados y que se investigue y se sancione lo que se haya desviado. Así es, que es lo correcto. Que es lo correcto y no una cosa que subsane con la otra. No, que haya una sanción, porque por eso por eso siguen sucediendo estas cosas, por la impunidad que hay. Se desvían recursos y no se castiga. Como también, por ejemplo, se da el caso donde cuando la federación te otorga un recurso público, suponiendo que te otorga 100 pesos, pero durante el tiempo que se te marcó para que utilizaras esos 100 pesos, tú nada más ejerciste 80 o 50, lo que son subejercicios, también por lo tanto te castiga la federación. Es decir, si tú no tuviste la capacidad para gastar este dinero, pues yo para qué te voy a mandar más. Y también eso es una negligencia administrativa, porque bueno, ¿cómo es posible que también la federación envíe el dinero y tú no sepas ni qué hacer y le digas a la federación, ¿sabes qué? Pues no me los pude gastar, pero te voy a devolver tanto. No, también esto también sí es una negligencia y es corrupción, porque bueno, hay una falta en este caso de experiencia administrativa y bueno, también la inexperiencia debe sancionarse. No quiere decir que porque no hagas bien las cosas o porque no sabías, en este caso de una ley, pues tú la puedas practicar. También debe haber sanción en los dos casos. En los dos casos, pero además, como tú dices, de la ineficiencia que se puede mostrar cuando hay un subejercicio, es decir, cuando hay un dinero no gastado, sobre todo por falta de proyectos, se me hace grave que no exista esa eficiencia o ese profesionalismo, pero se me hace mucho más grave que sea por falta de proyectos, porque entonces, ¿cómo se atreve alguien o algún grupo de gentes a querer gobernar un estado si ni siquiera tiene proyectos de qué hacer por el estado y qué hacer con los recursos que lleguen al estado? O sea, es no tener la mínima idea. Por eso es que estamos navegando sin timón, sin rumbo, y pues simplemente para donde el viento sople, para allá va este buque llamado Tabasco. De hecho, la federación, para que te etiquete un recurso, te pide el proyecto. O sea, es decir, a mí no me traigas las ideas que quieres hacer esto, no, tráeme el proyecto ya plenamente realizado y sobre eso vamos a trabajar. Aquí lo que se está observando, en este caso es, lo que llama el fiscal de la federación, es que ya se gastaron el dinero. Se supone que ya sobre el proyecto ejercido, pero no me estás dando los documentos que me demuestre que hiciste ese ejercicio. Ni está la Eso obra. es lo delicado. Ni está la obra. Porque bueno, pues, al final de cuentas, lo delicado del asunto es, bueno, está pasando algo, porque no tenemos los papeles que documenten. Es decir, no tenemos las pruebas palpables que le digamos a ellos, hey, permíteme, yo ya todo esto que me diste te lo estoy demostrando. No estamos demostrando las cosas y ya no los gastamos entonces el dinero. Entonces hay desvío de recursos y eso debe ser investigado. Hubo, gracias a
a la denuncia que hace Leandro Rovirosa en su tercer año de gobierno, precisamente frente al representante presidencial que era el director de Pemex. Aprovecha Leandro y denuncia que Pemex ha cargado de muchísimos problemas de tipo económico y social al Estado y que no le ha resarcido el daño ocasionado. El presidente de la República se entera y hace que Petróleos Mexicanos empiece a darle un mayor presupuesto a Tabasco, una participación de los pozos del petróleo que se extrae y del gas. Los 3 últimos años de Leandro se convierte en un estado muy rico, pero los siguientes 6 años de Tabasco lo convierten en el gobierno más rico del país, que fue el de Enrique González Pedrero, que sin mérito alguno de pronto se dedicó o trató de administrar la abundancia del que López Portillo habló y que nunca llegó. Entonces, Enrique González Pedrero tiene un problema con la Federación con relación a lo que ustedes decían ahorita, porque él se dedica a guardar recursos para una obra magna, como fueron los puentes. Los puentes. Y entonces, en el segundo año que no hace obra, en ese momento la Federación lo amenaza con ya no darle, en virtud de que no ha justificado el recurso. En México se llegó, la palabra que se utilizó con relación al gobernador de Tabasco era de que no había tenido capacidad de ejercicio, ¿no? En ese momento, González Pedrero se dedica y se avienta, pero inmediatamente a hacer los puentes. Si eso es lo que él tenía programado, bueno, pues sencillamente los hizo, ¿no? Pero sí se le amenazó a la Federación de que no le iba ya a dar las partidas presupuestales el siguiente año en virtud de que no ejercía las que tenía. Y en el fondo era eso, que Enrique González Pedrero o no tenía capacidad de ejercicio o quiso hacer una obra magna. La verdad es que los puentes no acreditaban el presupuesto de Tabasco, que era monstruoso, era más grande que el del Estado de México, con relación a la al número de habitantes. Al número de habitantes. Entonces, no había otro estado, otro gobierno más rico que el gobierno de Tabasco. De hecho, incluso en la época, desde allá se iniciaron en la época de esta abundancia, donde muchos alcaldes que llegaron a los puestos administrativos o llegaron en su momento, sí no tenían capacidad de ejercicio. No había exactamente, no tenían la capacidad para poder desarrollar los municipios. Sí. Y cuando en ese momento tuvimos todo el dineral del mundo para que despuntara la economía y despuntara el desarrollo social, lamentablemente las administraciones municipales no pudieron, porque no tuvieron la capacidad profesional para desarrollar las administraciones públicas. Sí. Pero bueno, hasta la fecha hemos tenido uno de los grandes problemas por las que padece exactamente el estado de Tabasco, es la capacidad de los funcionarios públicos. La incapacidad. Porque bueno, estamos viendo que de repente se aparecen en el escenario una serie de funcionarios sin ninguna trayectoria anterior o por lo menos la capacidad profesional para el cargo. Bueno, aquí tenemos el caso sorprendente como el secretario de Salud, que bueno, cuando tenemos un abogado, cuando no tiene ni el perfil para el puesto, y que se cae posteriormente, bueno, en los problemas de índole, ya como viene siendo la desilusión que sufre la ciudadanía porque no se cumplen los propósitos de las áreas. Y así lo podemos ver, por ejemplo, en los municipios, donde los funcionarios públicos de los ayuntamientos, bueno, pues lamentablemente sin la capacidad para desarrollar esos municipios, pues siguen los casos terribles de tener pueblos sorprendentes como Cárdenas, como Jonuta, como Jal, que no pasan del atraso, no siguen siendo realmente marginados y todos siguen peleando los puestos y quieren volver a repetir. Y maestro, sorprendente,
porque bueno, pues no hemos tenido la capacidad para preparar los profesionistas de las administraciones públicas, y eso es lamentable. Hoy tenemos prácticamente que bueno, como se sanciona, que ahí no es posible que no se haya hecho la tramitología adecuada para demostrar si en verdad se utilizó el recurso al respecto, y no tengamos una mancha más a Tabasco de los graves problemas por los que padecemos, que sí, seguimos siendo los peores en todos, ¿no? Lo peor en todos los aspectos. Efectivamente, desafortunadamente para Tabasco, pues así es, encabezamos la lista de los estados más inseguros, como este caso de los estados con poca transparencia en el manejo de los recursos federales, y no solamente la falta de transparencia, sino el gran sospechosismo de que haya habido una terrible corrupción por ahí. Hacemos un brevísimo corte, o no hacemos corte y nos vamos con el último tema, porque creo que ya el tiempo se nos está agotando. Simplemente mencionar y a ver la opinión de ustedes con respecto al amparo de Montaño, es decir, argumentando indebida e ilegal determinación por parte de la responsable de dar trámite a la declaratoria de procedencia, y nos referimos al caso de Montaño, este caso del que era consejero del Instituto Estatal Electoral del Estado de Tabasco, que se le pide precisamente que se le quite el fuero. Dice que emite la Fiscalía General del Estado, es decir, acusando al Congreso local. El magistrado electoral Jorge Montaño Ventura recurrió vía per saltum a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo la promoción de un juicio de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. El magistrado notificó al Congreso del Estado de este proceso. Sin embargo, es un derecho al que puede recurrir sin que esto signifique que la solicitud hecha por la Fiscalía General del Estado vaya a detenerse o suspenderse, precisó la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Neida Beatriz García Martínez. No sé si tenemos audio de estas declaraciones de la diputada Neida. Si las tenemos, por favor, las ponemos al orden, y si no, pues simplemente comentamos de si se puede recurrir a este vía per saltum. Aquí lo que Montaño está haciendo es agarrándose desesperadamente al fuero. En ningún momento habla de inocencia, porque en el fondo lo que hay es desaforarlo para que vaya a rendir cuentas por el IEP, por el edificio, por la compra fraudulenta de ese edificio. Entonces, aquí lo que se ve es que él, cuando maneja la vía per saltum, es que se está yendo a un tribunal superior con el objeto de que no lo priven de sus derechos políticos. Y no son sus derechos políticos de votar, no, sus derechos políticos de seguir ejerciendo el cargo en el que está ahorita. Y gozar del foro. Sí, un derecho ciudadano de la actividad laboral. No aparece absolutamente, él no dice soy inocente. Exijo que mis derechos se respeten, con el objeto de que no vaya yo a ser objeto de una arbitrariedad, porque yo soy una persona inocente de lo que se me está acusando. No lo menciona. Porque si así fuera, Feliciano, el mismo derecho, no, yo me retiro precisamente para que se pueda aclarar todo, ¿no? O sea, no espero a que me quiten ese fuero, sino yo mismo a lo mejor solicito, ¿no? Claro, sí. O sea, aquí, pero además yo creo que sería sorprendente, más que nada, que Montaño ganara, por ejemplo, el caso al gobierno del estado, que es el que lo acusa,
Pues ya no sería O sorprendente. sea, me refiero que son terriblísimo que las instancias en las que acusaron a estas gentes y que al final no le puedan demostrar su culpabilidad, sería muy, muy preocupante de que otra vez se cometa un problema en el caso de jurisprudencia o en la aplicación de la justicia. Tienes razón, preocupante, porque ya, sí, pero sorpresa ya no sería. Ya tendríamos, imagínate con los casos, ¿cuántos funcionarios fueron acusados del gobierno de Granier? Y hoy lo vemos que bueno, ganaron los casos, están en libertad. Entonces yo creo que está para el análisis el caso de Montaño, porque bueno, si bien se establece, no hay una defensa de él como persona honesta, imagínense que todavía sorprenda, bueno, ganando con el derecho, y aquellos no se los puedan ganar. No. Qué terrible para Tabasco y su gobierno que no hayan previsto o no hayan tenido prácticamente la forma en que iban a proceder correctamente en la aplicación, bueno, de la justicia para ellos. Bueno, lo mismo sucedió o puede suceder lo que sucedió con Rullán. Claro. Un individuo con todos los antecedentes no lo pudieron cesar y él jugó con el Congreso del Estado hasta que se hartó y hasta que lo gratificaron y lo indemnizaron por tantos años de entrega incondicional al servicio público, ¿verdad? No, yo creo que entonces hay que hacer algo. ¿Cómo es posible que el Congreso nunca encontró elementos cuando había un montón de cuentas que fueron reprobadas en la segunda revisión que se les hizo? O fueron reprobadas y ahí se quedaron reprobadas. Sí, no sucedió nada, no estaban las cuentas reprobadas pero las reprueba el Congreso. Del presidente de Macuspana, el hermano de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? No pasó nada. Las cuentas reprobadas del alcalde de Comalcalco, Javier May, no pasó nada. Y tal no pasa nada que iba a ser el candidato ahora de Morena porque quiere repetir como presidente, ¿no? O sea, no hay problema, a lo mejor quiere ir a pagar, pasa nada, ¿no? Yo creo que va a regresar porque va a pagar lo que quedó debiendo. Pues no, yo creo que sí, creo que sí es preocupante, bueno, pues porque finalmente los ciudadanos creemos en una instancia que nos está de alguna manera protegiendo en la aplicación de los derechos, pues son nuestras garantías para que se respete nuestra propiedad, para que los maleantes, en este caso, bueno, pues estén en la cárcel por haber delinquido, que los ciudadanos queremos que los gobiernos, bueno, pues hagan buen uso del recurso, y cuando hacen mal uso del recurso, bueno, pues deben estar castigándose o sancionándose. Todos sabemos de antemano que el caso particular de la compra de este edificio, pues es algo real, hubo un fraude al respecto. Entonces, lo que queremos los tabasqueños es que se castigue y se sancione, pero no queremos que, bueno, que quienes hayan incurrido en dicha violación, pues sí, le ganen a la instancia que nos va a dar una supuesta seguridad, ¿no? Sí, es realmente muy grave. Por eso es que la ciudadanía realmente ha perdido la confianza. Sí, por eso la elección ahí va a decir, bueno, pues es la que va a dar el veredicto ahora en este proceso, pues hacia realmente dónde quiere caminar, si en verdad quiere un nuevo camino, o está mejor garantizado con el anterior sistema, o bueno, o va a querer que siga esta situación en Tabasco. Ahí va a estar la evaluación. O un nuevo experimento. O un nuevo experimento, bueno. Ahí, el pueblo es el que tiene la palabra, el ciudadano tiene la palabra, el ciudadano se está dando cuenta cabalmente de cuál es el desastre que está sucediendo en el estado de Tabasco con este gobierno de Arturo Núñez. Ahí está la realidad, ahí están las pruebas, ahí están las acusaciones de tipo federal incluso. Pues amigos, muchísimas gracias, licenciado Darico, muchas gracias, licenciado Feliciano Calzada, muchas gracias a nuestro auditorio por seguirnos en esta transmisión de Frente a Tabasco, quienes nos ven por www.canaltvx.com
y a quienes nos escucharán en esta repetición a través de HDX en el 89.7 de FM y a través de nuestra página de internet de radio www.xbx.com, que es a las 12 del día. A las 9 de la noche nuevamente por esta señal televisiva por internet, y a las 12 del día nuevamente la repetición de este programa. Por su atención, muchas gracias. Soy Moisés Dagduk, a sus órdenes. Mi Twitter personal, @MoisésDagduk1, donde estamos a sus órdenes. Y como siempre termino este programa, cerramos este programa diciendo que cada vez nos sentimos aquí mucho más orgullosos de estar con la frente en alto de frente a Tabasco.